Bien, amados hermanos, seguimos en este tema de apologética, tratando de defender la fe. Y pues el día de hoy tenemos un tema interesante acerca de la Iglesia Católica. Vamos a tratar de analizar, conforme a la Biblia, esta práctica muy famosa, una práctica muy popular en la Iglesia Católica, que es el Santo Rosario. Y pues bueno, vamos a tratar de ver qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de este tipo de prácticas? Hoy vemos que pues hay millones de personas que toman muy en serio, toman con mucha devoción, con mucha sinceridad esto del rosario. Son muy devotos, son muy fieles a los rosarios, recitan incluso diariamente. El rosario es un acto de fe para ellos, muy serio, lo que es el escuchar las misas y el hacer el rosario es algo que con mucha devoción lo hacen. Y bueno, pues nosotros vemos que la sinceridad está presente en medio de ellos. Y como creyentes nosotros en Cristo, nuestro deber es someter toda enseñanza, toda práctica, toda tradición a la luz de las escrituras, palabra inmutable de Dios, ver si son conforme a sus enseñanzas, conforme a su palabra. Todo esto es nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Analizar las enseñanzas que nos da nuestra iglesia para ver si son conforme a la voluntad de Dios, porque es bien importante que las prácticas de la iglesia no choquen, no sean contrarias, no sean opuestas transversalmente a las enseñanzas de Cristo. Deben de ser paralelas, conforme a la voluntad de Jesús, a la voluntad de nuestro Dios. Y bueno, pues Jesús justamente nos ha advertido acerca de honrar a Dios en vano. Y esto de honrar a Dios en vano se traduce justamente cuando las prácticas, las doctrinas que se viven son meros mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, no vamos a tratar de ver si el rosario es antiguo, si es popular, sino realmente vamos a analizar si el rosario es algo bíblico, si es algo que está conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, a sus propósitos eternos. Y no buscamos en este mensaje menospreciar a nadie, no buscamos criticar por criticar, sino justamente exaltar a Dios, exaltar la verdad proclamada en las Escrituras, exaltar la suficiencia de Cristo. Queremos hacer grande a nuestro Dios, queremos exaltarlo, enaltecerlo, porque a través de Él tenemos salvación, solamente a través de Él. Y pues analizar cómo es la oración, cómo es la vida de oración que Jesús espera de nosotros, ¿no? Diferenciar entre lo que es una oración. Una oración, recordemos, que es una súplica a Dios. Una oración es una necesidad que nosotros le planteamos a Dios. Y hay oraciones que han hecho desde siempre, desde la escritura, aparecen varias oraciones y a diferencia de una oración está el rezo. El rezo es repetir una oración que alguien hizo, repetirla, repetir sus mismas palabras, sus mismos mensajes. Y pues bueno, vamos a tratar de analizar este rezo que se hace del rosario. Pero antes de analizar, abramos nuestras Biblias, veamos el primer pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Y bueno, aquí vemos en este pasaje de la Biblia de Isaías 8:20, un principio que nos va a permitir a nosotros guiarnos en nuestra vida espiritual, un principio de hermenéutica, en donde está diciendo que todo lo que se cree en la iglesia, todo lo que se enseña, todo lo que se practica en la fe, desde luego tiene que ser evaluado a la luz de la palabra de Dios, es decir, a la ley y al testimonio que nos dieron los apóstoles, que nos dieron la iglesia primitiva. Entonces, todo tiene que estar basado en la palabra en la palabra de Dios, en su ley perfecta y en el testimonio que nos dieron sus discípulos y el mismo Jesús. Entonces, si algo no concuerda, dice este pasaje, si algo no concuerda con la escritura, básicamente es porque no proviene de Dios. Incluso las tradiciones humanas no son malas en sí, ni tenemos que despreciar las tradiciones que hay en las iglesias, pero tenemos que ver si esas tradiciones no son un error doctrinal, no son una tradición humana y no son ajenas a las enseñanzas de Dios, ¿no? Entonces tenemos este versículo hermenéutico que nos ayuda a interpretar correctamente todo, pero tomando como cristal por el cual podemos ver todas las prácticas, la palabra de Dios. Solamente a través de la óptica, a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver si es efectivamente su enseñanza o si estamos alejados, yéndonos hacia doctrina de hombres. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de analizar el rosario para ver qué tan cercano está la palabra de Dios o qué tan alejado se encuentra. Primeramente vamos a ver que el Santo Rosario es una práctica religiosa de la Iglesia Católica, es muy popular y básicamente consiste en repetir varias oraciones, mientras estas oraciones son repetidas muchísimas veces, también se meditan ciertos misterios acerca de la vida de Jesús, acerca de la vida de María. Entonces hay meditaciones en medio de la oración del rosario o de rezar el rosario. Este término rosario es una palabra que tiene su origen latino, rosario. Y bueno, básicamente rosarium significa una corona de rosas. Básicamente, cada oración que se hace en el rosario se presenta como una rosa que se ofrece a María, sobre todo a ella, ¿no? Y bueno, ¿cómo se reza? Quizás muchos de ustedes que no provienen de la Iglesia Católica como yo sí provengo de la Iglesia Católica y que estuve prácticamente la mayoría de mi vida ahí, ¿verdad? Pues les platico en qué consiste. El rosario tradicional básicamente consiste en repetir el Padre Nuestro 6 veces, por ejemplo. Luego el Ave María que vamos a ver, esta oración se repite 53 veces. Otra oración llamada Gloria también se repite 3 veces. Y finalmente, pues hay ejaculatorias marianas que también son mencionadas, se tienen que repetir. Y al final, letanías. Todas estas letanías son invocaciones a María y a los santos. Entonces, se utiliza también una especie como de collar con, digamos, cuentas. Es un rosario físico y digamos que es una serie de cuentas, una cadena de cuentas. Y bueno, esto va a guiar a las repeticiones. Y hay que llevar una por una las cuentas, sintiéndolas, tocándolas para llevar todo el rezo correctamente. Y bueno, vamos a ver entonces que estas oraciones están dirigidas
fundamentalmente desde un 75 a un 80% de los rezos están dirigidos a María y solamente el 15, quizás 20% a Dios o a la Trinidad. Entonces, básicamente, el Santo Rosario es una serie de oraciones repetidas hacia la Virgen. Y bueno, vamos a tratar de ver que también dentro de la misma, del mismo rezo del Santo Rosario aparecen muchas imágenes que se hacen hacia la Virgen, entes simbólicos que se le acuñan a la Virgen. Entonces, fundamentalmente estamos analizando una práctica de rezo de la Iglesia Católica centrada más que nada en María, no en Dios. Lo vemos por la gran cantidad de oraciones que se rezan a ellas. Vamos a analizarlas. Por ejemplo, como les decía, el credo se maneja una sola vez. El Padre Nuestro, que todos conocemos, tiene que rezar 6 veces. Se hacen repeticiones, básicamente en cada decena, son 5 decenas de repeticiones, es decir, 50 veces hay que repetir. De esas 50 repeticiones, incluso 3 más, 50 son el Ave María. 6 veces Gloria y, como mencionaba, letanías finales y jaculatorias marianas. Vamos a ver, por ejemplo, la oración más recurrente que hay, que es el Ave María, que se recita 53 veces. ¿En qué consiste? Ahí aparece en la pantalla, no quisiera yo leerla, aparece en la pantalla, pero si se dan cuenta, es una oración dirigida completamente a la Virgen María, ¿no? Y esto se hace, como menciono, 53 veces. Es la esencia de la oración. Bueno, nosotros estamos viendo también que hay entes que están invocados en el rosario, son entes, algunos animados, otros inanimados. Los animados podríamos decir que son santos, que es la Virgen, sobre todo María, es la principal a la cual se dirigen las oraciones. Jesús también aparece en el Santo Rosario, pero solamente se va a hablar de él a través de el Ave María, por ejemplo, pero es un personaje secundario, como vemos, ¿no? Aparece solamente en segundo plano. La centralidad del rezo del Santo Rosario es hacia María. También hay letanías hacia otros santos y aparecen muchas características o títulos marianos, como ahorita vamos a verlo a detalle, por ejemplo, Torre de Marfil, Arca de la Alianza, son títulos que le dan a María, Puerta del Cielo, por ejemplo, Estrella de la Mañana, Refugio de los Pecadores, y vamos a ver muchos, muchos más que aparecen. Entonces, cada título es parte de las letanías que se tienen que repetir. Y pues yo veo aquí un primer análisis, por ejemplo, la Torre de Marfil o el Arca de la Alianza, son entes inanimados, son objetos. Estos objetos, desde luego, no pueden escuchar, no pueden responder, son símbolos nada más. Y aunque se aplican como figuras poéticas hacia María, sin embargo, son tratados de manera devocional en el rezo. Realmente se habla a ellos como si tuvieran pues una personalidad, como si tuvieran vida, como si no fueran objetos, sino son símbolos de devoción también. En la oración se hace, ¿verdad? En el rezo se hace con devoción hacia estos entes simbólicos. Y bueno, pues esto es un problema frontal con la Biblia porque Jesús, sobre todo vemos en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, que nos enseña, ¿verdad? Cuando dicen, enséñanos a orar, él primeramente dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro, ¿verdad? Y él enseña
a dirigir la oración al Padre, a Dios Padre. Amén, hermanos. Amén. La oración siempre tiene que estar dirigida y vamos a ver que hay una diferencia entre lo que es la oración y un rezo. Una oración es algo que sale desde nuestro corazón, desde nuestro pensar, desde nuestro sentir. Es una forma de diálogo abierto, natural, que como cristianos tenemos de dirigirnos hacia nuestro Padre Celestial en esa relación que tenemos. Es una muestra de una actividad relacional con Dios, más que nada. Y por el contrario, el rezo es, como mencionaba, una oración que alguien hizo en otro tiempo y que se repite, ya sea leyendo, ya sea de memoria, pero eso es la oración repetida. Y bueno, pues cuando se hace muchísimas veces de una manera tan larga, como 53 veces, por ejemplo, y dirigida a María, pues esto no está dentro de la escritura. Recordemos, por ejemplo, Mateo 6:7, ¿verdad? Él dice, y cuando oren, no usen vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles, por ejemplo, ¿no? También cuando desviamos nuestra oración hacia otras personas que no son el Padre, sobre todo, en donde desviamos nuestra oración hacia María o hacia los santos o hacia ciertos entes inanimados, estamos desviando nuestra devoción, nuestra oración hacia alguien que no es Dios Padre, y entonces es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque no podemos orarle a las criaturas. No podemos orar sino solamente al Creador de todas las cosas, a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podremos decir en este breve análisis que el rosario cristiano, pues francamente no menciona a Jesús, al Padre y a la Trinidad en el centro, sino el centro se ha desviado hacia María. Sí se toca en segundo plano al Padre, a Jesús incluso, pero las grandes oraciones, la gran mayoría de las oraciones repetidas o rezos se dirigen a María. Entonces, y también se invoca a entes inanimados, a títulos que se le dan simbólicamente, y esos títulos no tienen justamente ni vida ni poder para responder oraciones. La devoción vemos que se ha desplazado fundamentalmente de Jesús a un culto mariano, básicamente, ¿no? Incluso las prácticas, vamos a tratar de analizar posteriormente las peregrinaciones a lugares santos y a lugares que no son tanto a Jesús, sino prácticamente como aquí en México, hacia la Villa de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un desvío fundamentalmente que es contrario a la palabra de Dios, ¿no? Porque Jesús nos enseña, cuando oren, oren así, Padre nuestro, ¿verdad? Y entonces se ha desviado todo esto en una mezcla de tradición humana, de idolatría y también de superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición es tratar de ver algunos poderes espirituales que van a responder oraciones, que van a responder a nuestras súplicas a manera de Dios, ¿no? ¿Y quién solamente es el único que puede responder a nuestras súplicas y oraciones? El Dios, ¿verdad? El único Dios que hay, el Dios todopoderoso. Entonces, nosotros vemos que aquí, empezando con ese análisis inicial, hay un desvío. Vamos a analizar, por ejemplo, todas, no puedo leerlas todas, son muchísimas, sería casi como hacer ahorita un rosario, ¿verdad? Aquí enfrente de ustedes. Creo que no es ese sentido, estamos analizándolas, pero aquí en la pantalla aparecen todas las letanías a María y a los entes animados. Por ejemplo, vemos aquí Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejero,
Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, en fin, Reina de los confesores, Reina de los mártires, Reina de los profetas, de los patriarcas, Consoladora de los afligidos. Bueno, vemos muchos atributos, muchos simbolismos dirigidos a la Virgen María. Entonces, el centro, como vemos, en esta parte y en todo lo que vimos del Ave María, en donde se repite 53 veces, y también en las letanías, al final del rosario, pues están muy enfocadas en una devoción muy, muy intensa hacia María y hacia símbolos asociados a ella, pero no está Cristo en el centro de la devoción. Hay una desviación y esto pues no concuerda con la ley. Leíamos hace ratito, ¿verdad? Acerca de que todo tiene que ser conforme al testimonio, conforme a la ley, a las enseñanzas, a los mandamientos que nos da Jesús, cómo debemos de orar. Esto no concuerda con la escritura, esto no concuerda con el testimonio tanto de los profetas. Los profetas nunca oraron a una madre del cielo, a una reina de los cielos, tampoco Cristo y tampoco los apóstoles. Entonces, el testimonio que recibimos de la iglesia primitiva, de los apóstoles de Jesús, nunca nos enseñan a desviar nuestra oración hacia un ser creado, como es la Virgen María. Entonces, pues bueno, aquí vemos que Rosario está desviándose de esa revelación, de esta guía, de esta enseñanza que nos hace eh, nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver que hay un salve a la Virgen, otra oración incorporada allí. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se pide, ¿verdad?, que la Virgen ruegue por la Iglesia Católica, por cada uno de los católicos, y finalmente cierra, ¿verdad?, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se ve a ella el centro de la oración, se ve como intercesora, como intermediaria, y vamos a ver si esto realmente está conforme al criterio que veíamos, ¿no?, en Isaías 8:20, en donde había que vigilar todo si era conforme a la ley y al testimonio de la Biblia. Y bueno, un análisis simple y una pregunta, hermanos. ¿Esto conduce a exaltar a Cristo como único mediador? No, ¿verdad? Esto no ayuda, esta oración, este rezo, lo que hace es repartir la devoción entre María y entre otros elementos, repartirlo. Se basa también en la palabra inspirada, o realmente son oraciones nuevas que prácticamente pues no forman parte de la Biblia. Gran parte de las oraciones, por ejemplo, el Ave María y las letanías circulatorias, pues no son realmente, no aparecen en la escritura. Algo muy, muy, muy importante. El Ave María no aparece en la escritura y esa es la que se repite 53 veces. También vamos a ver que todo lo que debemos de hacer como cristianos le debe dar la gloria al Padre, todo el honor, toda la gloria a Él. Y una pregunta, ¿esto honra fundamentalmente, centralmente, le da toda la gloria, toda la honra al Padre? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atribuye títulos que son divinos a una criatura, a María. Ella misma nunca se presenta como la reina del cielo, como la señora, ¿verdad?, de la iglesia, jamás. Ella vemos que se presenta como esclava, ¿verdad? Esa humilde esclava. Esa es lo que ella, dentro de su realidad, como un ente creado, como un ser creado, se manifiesta. Entonces, no como la madre de Dios, no como la reina del cielo. Son cuestiones que le han hecho aprecio a la Virgen, los católicos,
pero que son extrabíblicos, porque realmente no vemos que tenga respaldo escritural todo esto. Y bueno, la Biblia vemos que es enfática, es consistente en toda la enseñanza, en que solo Dios es digno de oración, solo Dios es digno de oración, también de adoración y también de servicio. Y el decir que es la Señora, Nuestra Señora significa que estamos sujetos a lo que ella mande, a lo que ella esté indicando, ¿no? Es Nuestra Señora, a un atributo que desplaza el señorío de Cristo, que desplaza realmente el que el único Señor que tenemos es nuestro Creador, es nuestro Hacedor. Entonces, y recordemos que Él no comparte, de acuerdo a la Biblia, Él no comparte con nadie su gloria. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que justamente vamos a ver en Éxodo 20, versículo 3 y 5, cómo vemos las enseñanzas. Dice, enseñanzas de Dios, dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Incluso nosotros vemos que una práctica muy frecuente en la Iglesia Católica es poner altares en donde está una escultura de la Virgen, están imágenes de los santos, hay velas, incluso hay incienso en muchas ocasiones, e incluso dentro de la misma misa, son muchos objetos los cuales son utilizados para la oración, para exaltar, y a quién exaltan a la Virgen, ¿verdad? Algo que va justo en contra de la Escritura. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aquí, ¿verdad? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Entonces vemos que Él no comparte su gloria con nadie y nos da un mandamiento expreso. Es cierto que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Es cierto que muchísimas leyes del Antiguo Testamento no son para nosotros, pero la ley moral que está justamente en los 10 mandamientos y la cual una de ellas la estamos leyendo, porque Éxodo 20 nos habla del decálogo la ley moral de Dios, ese sigue vigente, ese no ha cambiado. Esta enseñanza no se ha derogado, no se ha quitado. Es una enseñanza presente que es un reflejo de la voluntad de Dios, en donde explícitamente está muy claro, no podemos hacer imágenes, no podemos darle ninguna semejanza de Dios a nadie. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, estamos analizando, no por criticar, no por señalar, sino estamos analizando lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen las escrituras al respecto de las prácticas, de las tradiciones de las iglesias, para ver si son paralelas y no contrarias a la palabra de Dios. Dice Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Este es un mandamiento expreso. No podemos tener una señora, por mucho que nosotros como cristianos respetemos a la Virgen María, porque la respetamos, la admiramos, y justamente una forma de admiración y de respeto es imitar su fe, imitar que ella misma se muestra como la esclava, ¿verdad? Como la sierva de Dios. Eso sí es respeto y es admiración, no veneración, no es adoración a la Virgen. Es sí admiración, sí respeto, porque nosotros admiramos su fe, admiramos su testimonio, su fidelidad y en donde ella misma se autodefine como la sierva, como la esclava
de Dios, dándonos ejemplo de lo que somos, ¿no? Ella se ve a sí misma de esta manera. Entonces, este primer mandamiento es muy claro. Vemos que prohíbe directamente la creación de ídolos, la creación de imágenes, con el propósito de adorarlas, ¿verdad? Es cierto que ellos comentan que no se adoran a las imágenes, simple y sencillamente se ve como una imagen que pudiera recordar hacia estas personas. Sin embargo, vemos que hay una prohibición literal, dice, no te harás imagen. Bajo el argumento que podamos tener, es muy precisa la enseñanza, no te harás imagen. Es ir en contra de la palabra de Dios. Y bueno, esto va a incluir cualquier tipo de figura, de cosas que estén en el cielo, en la tierra, en el mar, en fin. Y bueno, justamente el rosario lo que hace tiene un enfoque hacia María, un enfoque mariano, y desplaza el corazón del creyente. Eso es lo muy lamentable, que desplaza el anhelo, el corazón, el amor que sale de este corazón de Dios hacia la Virgen, ¿verdad? Hay un desplazamiento hacia objetos y se utilizan cuentas. Esto no fue nunca enseñado en la Escritura para dirigir a Dios esta oración, ¿verdad? Entonces es contraria. Es cierto, vemos que hay mucha devoción, hay mucha sinceridad. Yo mismo en mis familiares católicos veo mucha devoción, mucha sinceridad. Y bueno, pues aunque seamos muy sinceros en creer en algo, si esto no está basado en las escrituras, las cosas espirituales solamente se pueden entender a la luz de la palabra de Dios. Todo lo demás es superstición. Las cosas espirituales, las cosas de Dios, solo se pueden entender con la escritura. Todo lo que señala eso son enseñanzas de hombres, son doctrinas de hombres. Y también es superstición. Entonces, la sinceridad que se pueda tener no va a validar la desobediencia. Y aquí en medio hay desobediencia a la palabra de Dios, muchas veces por ignorancia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una devoción, por más genuina que parezca, si va dirigida a un objeto, a una persona diferente a Dios, se convierte justamente en una desviación peligrosa, ¿verdad? Porque estamos venerando a algo que no es Dios, nuestro único Dios verdadero. Pues cualquier práctica que le dé preeminencia, que exalte a otra figura diferente a Cristo, ya sea María, ya sea un símbolo, ya sea un santo, lo que hace es obscurecer la centralidad de aquel, ¿verdad?, que nos ha salvado. El único que está por encima de todo. Aquel, ¿verdad?, que es el que está siempre como nuestro creador, siempre como el centro de nuestra adoración, que es Dios Padre. Amén, hermanos. Y pues bueno, vamos a ver quién es el que va a mediar, porque muchas veces lo que se hace es buscar un intercesor, una intercesora para las oraciones. Vamos a ver quién es el único que es el que tiene, de acuerdo a la Biblia, ese papel de ser el intercesor, el intermediario. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y la Biblia es clara, el testimonio que nos dan sus discípulos, el apóstol Pablo en este momento, en sus cartas a Timoteo, habla que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Él es el único camino al Padre, ¿verdad? Es el único. Él es nuestro único y perfecto intercesor y nuestro sumo sacerdote. Y tenemos acceso directo a Dios porque se rasgó el velo de arriba abajo en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Se rompió y tenemos acceso directo hacia, en nuestra oración, hacia Dios. Podemos nosotros
ver que nuestro intermediario es Jesucristo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ir en contra de su palabra, buscando otros intermediarios, otros intercesores, o él es muy claro con estas afirmaciones. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, estas doctrinas que vemos en la Iglesia Católica, en donde hay una mediación de los santos o de María, pues carece, ¿verdad?, completamente de sustento bíblico. Yo recuerdo dentro de las prácticas católicas el hecho, por ejemplo, de las imágenes, de las estampitas de santos, de la Virgen. Traerlas en la cartera era una forma de protección, por ejemplo. Traer en el coche un rosario era protección para accidentes, ¿no? San Cristóbal, patrono que protege, justamente era un buen patrono para tenerlo ahí en el coche y que no tuvieras accidentes. Entonces vemos, o quien quería casarse, tenía que poner a San Antonio de Padua de cabeza y de esa manera podía tener esposo o esposa, ¿no? Entonces era como un intercesor para que pudiera uno casarse o encontrar objetos perdidos. Entonces mucho de esto es superstición, dándole a elementos que no son Dios, propiedades y poderes sobrenaturales para actuar en nuestro favor. Y bueno, eso realmente, francamente, no tiene sustento bíblico. Por muy bien intencionado que sea, contradice el orden divino, contradice la escritura, deshonra la obra suficiente de Cristo en la cruz, ¿no? Lo deshonra completamente. Entonces, invocar en el rosario a María bajo títulos como intercesora universal, porque realmente ese es uno de los atributos, o refugio de los pecadores, es algo que hace a un lado, ¿verdad? La mediación, una mediación que la Escritura pues no está autorizando, porque Cristo es suficiente. Cristo es el único, ¿verdad?, que ha dado su vida por nosotros, que intercede por nosotros, que se entrega por nosotros y que nos da acceso directamente al Padre. No necesitamos, como dice el dicho popular, aquel que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Y justamente el hincarse a un santo para pedirle intercesión también contradice el primer mandamiento. Entonces, la Escritura lo que hace es invitarnos a acercarnos directamente al trono de la gracia a través de Cristo. Esa es una invitación que nos hace la palabra de Dios, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y podemos en nuestras oraciones, directamente en nuestras casas, a nivel privado, a nivel personal, dirigirnos a Él, porque Él es un sacerdote, un sumo sacerdote compasivo. Amén, hermanos. Amén. El Evangelio es justamente esas buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Y cuando vemos que hay otras personas, como la Virgen, como los santos, que también son medios de salvación, eso es otro evangelio diferente, hermano. Amén. Cuando vemos que hay otros que también pueden ayudarnos en nuestra salvación, es un evangelio diferente. El evangelio bíblico es la salvación a través de Jesucristo. Se centra básicamente en esa suficiencia. Solo Cristo. Recordemos las 5 solas de la Reforma, ¿no? Solo Cristo, solo fe, solo escritura. No necesitamos a ningún otro intermediario porque tenemos acceso
directo, ¿verdad? Tenemos confianza en acercarnos a Él directamente. No buscamos intercesores de personas creadas. La Biblia nos enseña que si hemos pecado, que si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Entonces nos llama siempre a centrarnos. La Biblia es cristocéntrica. Por eso somos cristianos, ¿verdad? Porque lo seguimos a Él. Él es el centro de nuestra adoración, ¿verdad? Él es el único que puede representarnos y salvarnos. Y bueno, también vamos a ver que las repeticiones, ya vimos acerca del desvío, pero ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a las repeticiones. Dice Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan con su palabrería serán oídos. Esto, pues, hermanos, yo tengo testimonio porque lo viví, como católico lo viví. Muchísimas veces las repeticiones en el rosario son muy rápidas, rápidas, mecánicas y muy veloces. Se dicen tan rápido como se pueda, ya no se meditan, ya no se sienten, ya es una repetición de memoria básicamente, y si eso es vacía porque no hay ese sentir, ojalá se hiciera incluso con más, digo, finalmente no es que esté correcto porque hay un desvío, ¿verdad? Pero si cuando menos se hiciera con más devoción, con más sentimiento, no como una repetición rápida, ¿verdad? En donde hay una mecánica en donde realmente es por repetir las cosas, es como darle más flores. Decíamos que es una rosa que se le ofrece a María, el rosario, ¿verdad? Esas repeticiones son rosas, rosas, cada rezo es una rosa, rosa, y bueno, lo repetimos y lo decimos, y pues son muchas rosas que se le dan. Entonces, realmente la oración bíblica no es mecánica, no es de repetir una oración que alguien más hizo, sino realmente es un diálogo, es una conversación personal, viva, consciente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, justamente incluso se llega, ¿verdad? Más que a la oración, al clamor, ¿no? El clamor, incluso postrados, clamando al Señor en medio de llanto, muchas veces en súplicas, en rogativas, en peticiones, ¿verdad? Con todo el corazón, con mucha devoción, con mucha fe, pues esa es una relación, ¿verdad? Que se practica en la oración. Entonces, la oración cristiana es justamente una relación que no lleva cuentas, que no lleva repeticiones cuantitativas de cuántas veces haya que hacerlo, ¿no? No se trata de cuántas veces decimos una oración, sino de la sinceridad de nuestro corazón dirigidas a hablar con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y pues bueno, aunque muchas veces, y eso también nos lleva a analizarnos a nosotros, muchas veces se pueden pronunciar las palabras correctas a la persona correcta, ¿verdad? Pero si el corazón está lejos de esa oración, también es vacía, ¿no? Es bien importante la sinceridad y la dirección hacia dónde estén las oraciones. La honestidad siempre en la oración, ¿verdad? Si no igual, ¿verdad? Como mencionaba Jesús, dice, en vano me honran, ¿verdad? Con palabras de hombres, pero su corazón está lejos de mí. Entonces podemos, pues también fallar en ese sentido en donde el corazón esté lejos en las oraciones. Vamos a ver en Lucas, capítulo 11, versículos 1 y 2, otra enseñanza. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Él nos enseña a dirigirnos a la Virgen, a los santos, nos enseña a dirigirnos en la oración al Padre.
¿Y qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos, ¿verdad? Esta es la manera más simple, más directa, dirigiéndonos al Padre. Esa es la enseñanza que Jesús nos da en este modelo de oración del Padre nuestro, ¿verdad? También vemos en el Salmo 32:5, también dice, hay un modelo que usa David para orar, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿verdad? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, él habla también, tenemos ahí el testimonio, la ley y el testimonio, decíamos, de Isaías 28, de cómo es el testimonio de oración a través de este siervo fiel, que es David, en donde él directamente, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se confiesa el pecado directamente a Dios, a Jehová, no a un sacerdote o a un ente animado o inanimado, ajeno a Jesús, ¿verdad? Entonces, realmente estas oraciones hacia María, hacia los santos, no tienen base en las Escrituras. Ella, aunque efectivamente sea bienaventurada, nunca fue presentada en la Biblia como intercesora universal o como la destinataria de nuestras plegarias, de nuestras súplicas, de nuestras oraciones. Dice el Salmo 115, versículos 4-8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fuerte, ¿verdad, hermano? Fuerte. Entonces, bueno, estas no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. No somos nosotros los que estamos hablando, es Dios mismo el que habla en su palabra. Vamos a ver lo que dice Jeremías 10:5. Como una palma recta son, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. Amén. Y cerremos, ¿verdad? Un poquito este tema acerca de dirigir nuestros rezos y oraciones hacia entes inanimados. Veamos Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces vamos a ver que estos títulos que se le dan a la Virgen María, por ejemplo, Torre de Marfil, Arca de la Alianza, Casa de Oro o Estrella de la Mañana, que son títulos que se le dan a la Virgen María, pues bueno, realmente sí son títulos muy poéticos, llenos de un gran simbolismo, pero el problema es que se usan como invocaciones, ¿no? Se les ora, se les ora como si tuvieran poder de oír, ¿no? Y bueno, vemos aquí profetas como Isaías, que realmente llegaron a ridiculizar a los ídolos. ¿Por qué? Porque eran objetos inanimados, ¿verdad? Que no tenían la capacidad de responder, que tenían que ser llevados porque no podían andar, ¿verdad? Creados por el hombre mismo, pero que no tenían vida, no tienen la capacidad ni de oír, ni de hablar, mucho menos de responder a las oraciones. Entonces, llamar a María con estos títulos no la va a convertir en un ser con atributos divinos, por más que uno le quiera poner esos atributos, no la van a convertir en un ser divino. No es omnipotente, no es omnipresente, no tiene esos atributos. Solamente Dios tiene esos atributos. Y puedo oír millones de oraciones a la vez, ¿verdad? Es omnipresente.
omnisciente. Entonces, bueno, pues toda esta práctica que se hace de rezar con objetos, con símbolos, aunque haya metáforas de por medio, es espiritualmente inútil, como dice la palabra de Dios, ¿no? Inútil, incluso perjudicial. ¿Por qué? Porque hay mucha idolatría, ya que realmente se entregan a un corazón en donde la devoción está desviada. Amén, hermanos. La devoción está completamente desviada. No pueden ellos ni salvar ni responder. Hermanos, estamos mintiendo. Ellos son salvadores. Ellos pueden responder. Rezarle a estos entes inanimados puede estar cargado de mucha honestidad, de mucha sinceridad, de mucha devoción, eh, pues sincera, pero no lo hace que sea una oración bíblica, no lo hace que sea realmente escuchado nuestra oración. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, buscar justamente a través del rosario, 80% centrado a la Virgen María, solo 15 a 20% a la Trinidad, a Dios, en donde el centro tenía que haber sido Cristo y ahora se desvía la devoción hacia la Virgen, realmente tiene, ¿verdad?, esta característica de ser otro evangelio diferente y es anatema, es maldición. Amén, hermanos. Dice Colosenses, también el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo tenga la preeminencia. Y vemos que el rosario es preeminentemente mariano. Amén, hermanos. Entonces, bueno, pues el apóstol Pablo es muy claro, es muy directo y es muy severo en sus afirmaciones. No son nuestras. Él mismo está diciendo, sea anatema, sea maldición. Entonces, aunque la práctica parezca piadosa, realmente no es obediente, es desobediente a la palabra de Dios. Produce una sensación de piedad temporal que a la vez es engañosa. O sea, hace sentir como que temporalmente pues estoy relacionándome con Dios a través de la Virgen, pero no podemos nosotros dirigirnos a Dios a través de un ente inanimado, ¿verdad? No es omnisciente la Virgen. El único, Jesucristo. Nuestras oraciones, como vimos, tienen que estar dirigidas hacia Dios a través de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dice Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la idolatría se hace al arrodillarse ante una estatua. La idolatría, aunque debería estar dirigida hacia lo correcto, cuando se desvía hacia un ente creado y se le entrega ese corazón a ese ente creado, pues es algo terrible a los ojos de Dios, ¿no? Es idolatría, es pecado. Cualquier cosa que le robe la gloria, que le robe nuestra centralidad a Jesús, pues realmente es idolatría y es pecado, como menciono, ¿no? Tenemos autorización de acuerdo a la palabra de Dios para usar otros intermediarios, para usar símbolos religiosos. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro centro, ¿verdad? Él debe de llenar nuestro corazón de fe y debe de tener la preeminencia siempre porque su obra es perfecta, su obra es suficiente, no se requiere, es como disminuir su capacidad, disminuir sus méritos, ¿verdad? Tener otros intercesores es disminuirlo a Él. Vamos a ver en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada.
de cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Hasta ahora nada habéis podido en mi nombre, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces realmente podemos ver que con Él, en las palabras de Jesús, tenemos una forma de dirigirnos al Padre. Podemos ver que tenemos la guía del Espíritu Santo y que solamente lo que Jesús nos está pidiendo es que a través de Él podemos pedirle al Padre. No a través de la Virgen, no a través de santos, no a través de ningún ente inanimado, sino solamente a través de Jesús, ¿verdad? Es muy claro. Dice, cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Amén. Amén. Esto nos hace ver muy claro que no se requiere de fórmulas repetidas, ni de cuentas, ni de invocar a otros seres como María, como santos, sino es una relación pues íntima, viva con Dios a través de Jesucristo. Amén. Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Él, ¿verdad? Amén, hermanos. Juan capítulo 4, versículos 23-24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, pues vemos que podemos tener acceso directo cuando en Jerusalén el velo se rompe de arriba abajo y tenemos acceso directo. Todo creyente tiene acceso directo, ya no hay barreras, nada nos impide ir directamente con Dios. El Padre busca a estos adoradores, ¿no? Que le busquen a Él en espíritu y en verdad directamente a Él. Así es de que, pues, esta es la enseñanza que tenemos. Concluyendo, hermanos, como vemos en nuestro versículo, ¿verdad? Que tenemos aquí en la iglesia en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Realmente el Santo Rosario, a la luz de la Biblia, pues no aprueba el examen de la palabra de Dios. Aunque es practicado con mucha sinceridad, con mucha devoción, está lejos de la palabra de Dios. Puede parecer una devoción, pueden parecer devotos, pero están siendo desviados hacia una desviación que salva. El rosario no te acerca más a Dios, sino te aleja. Amén, hermanos, lo podemos ver. No es un sistema paralelo a las doctrinas bíblicas, es un sistema completamente contrario, es otro evangelio diferente y va a entenebrecer, va a oscurecer todo lo que es la suficiencia de Cristo. Recordemos, ¿verdad? Otra vez las olas de la Reforma, solo Cristo. Así es de que pues estamos llamados pues a arrepentirnos si confiamos en prácticas que realmente son tradiciones humanas alejadas de la Biblia y voltear nuestros corazones, no solamente nuestras palabras, nuestros pensamientos hacia otro ser humano, sino voltear nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón hacia Jesucristo, hacia nuestro Señor. No se trata de que sea una religión más simple, no se trata de buscar eso, sino se trata de que nuestra fe sea más pura, que no sea adulterada, ¿verdad? Que no entre nadie más en nuestra fe, una fe más pura, de eso se trata. La Biblia no dice que haya otro nombre por el cual también pueda interceder a nosotros, es muy clara. No hay nadie, ¿verdad?, abajo del cielo, el cual podamos ser salvos. No es la Virgen y no estamos tratando de deshonrar. Dicen que nosotros hablamos muy mal de la Virgen. No, ella misma se dijo a sí misma, yo soy la sierva, ¿verdad?
Nunca dijo yo soy la reina del cielo. Así es de que no necesitamos ni letanías, ni repeticiones, ni objetos intermedios, solo necesitamos a Cristo, ¿verdad, hermano? Amén. Él es suficiente, Él es el camino, Él oye, Él salva, Él intercede, Él es en el cual podemos nosotros descansar y dirigir todas nuestras peticiones. El rosario no tiene fundamento bíblico, sino realmente es un fundamento pues tradicional. Y pues muy bien, hermanos, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Vamos a terminar con una oración.